21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bueno, pues empecemos. Pero voy a empezar para que se entusiasmen, con rifa. ¿Alguno de ustedes sabe qué es Cerescos? ¿Quién lo está diciendo? ¿Tú? Te ganaste Muy el primer bien, kit. empezamos bien. Bueno, empezamos bien. Era diciembre de 2014 y yo recibo una llamada de Santiago, a quien no conocía, y me pidió una cosa muy especial ese día. Bueno, yo acababa de tomar mi nuevo rol como director de mercadeo de Cerescos y esta compañía es una compañía muy familiar y yo venía, como dijeron en la introducción, 10 años en la industria farmacéutica multinacionales con las estructuras muy claras. Y llega una compañía familiar en donde la estructura es completamente plana. Prácticamente unas 40 personas le reportan al gerente general y se vuelve muy complejo el equipo de mercadeo. Entonces, el equipo de mercadeo termina siendo el equipo de eventos, literal. Y mi misión era transformar este equipo. Entonces, una de las primeras cosas que yo considero es necesitamos tener una buena agencia de comunicaciones. Y realmente acá lo que funciona, para este caso puntual, se llama el voz a voz. Mi esposa me dice, Santiago, no lo piense 2 veces, usted tiene que trabajar con Fabiola Morera. Entonces, literal, esa tarde teníamos, o al día siguiente, teníamos una reunión con el gerente general, iba a hacer una ponencia en Uniandinos, de su compañía. Y era el único momento que yo encontré, le dije, Marine, mire, mi jefe y yo vamos a tener una reunión mañana a las 8 de la noche en este lugar, me encantaría que ustedes fueran y conozcan lo que es Cerescos, porque, no sé, en este auditorio calculo de unas 120 personas, de las cuales solo una sabía que es Cerescos. Eso es general, o sea, no es porque sea Uninorte que pase eso, eso era general. Nadie conocía en ese momento lo que era Cerescos. Entonces, ahí invité a Marine a participar. Y esa noche yo llego y encuentro una exposición de una compañía maravillosa, una compañía que hacía cosas increíbles por las mujeres, una compañía que vendía 16 millones de esmaltes al año, una compañía que tenía un presidente que había creado la empresa, él no es el dueño, pero la había creado, la había maleteado, la había vendido peluquería por peluquería, usaba los esmaltes para probarlos, a ver qué calidad tenía. Y yo dije, acá hay una buena historia que contar. Al día siguiente salí emocionada y llamé a Santiago y le dije, oiga, yo quiero ver su plan de mercado, a ver cómo nosotros cabemos ahí. Entonces, aquí empieza a construirse la historia y para que ustedes vean, estamos hablando del primer contacto con la agencia fue en diciembre del 2014. En enero del 2015, yo solo tenía un plan en la cabeza y era, yo necesito planear qué vamos a hacer. Y dentro de esa planeación, yo tenía que tener un equipo que me respaldara. En ese momento trabajábamos, si mal no recuerdo, con 4 compañías, que 4 son agencias, pero son agencias diferentes. Y este tema es importantísimo y se los quiero recalcar porque a mí de nada me sirve tener una buena agencia de comunicaciones si yo no tengo esa agencia de comunicaciones integrada con mi agencia digital, si yo no tengo esa agencia integrada con mi agencia de publicidad, si yo no tengo esa agencia integrada con mi agencia de responsabilidad social, que eran las 4 pilares con los que yo estaba trabajando en ese momento. Entonces, llego con Marine y planeamos todo. O sea, yo lo primero que hice fue reclutar. Entonces, se reclutaron las 4 agencias. Trabajamos con las 4 agencias y nos enfocamos en 4 pilares. Un pilar fundamental era la manicurista y era cómo integrar a la manicurista dentro de la cadena de valor de la compañía. El otro era el canal digital, porque créanlo o no, esta marca la quiere mucho y casualmente cuando yo recibí la marca tenía 140,000 seguidores en Facebook sin hacer nada, literal.
no invertíamos $1 en Facebook y teníamos 150.000 seguidores que se alimentaban del aire, porque realmente lo único que estaba ahí en Facebook era el portafolio, no había nada. Entonces teníamos un tema muy importante y no podíamos descuidar la parte de producto. Entonces nosotros también teníamos muchísima innovación en producto. Entonces esto no es que yo me lo inventé, esto fue algo que se trabajó en conjunto con todas las agencias y todos teníamos perfectamente cuál era el norte claro para nosotros, cuál era esa ruta que teníamos que seguir. Para nosotros fue una enorme oportunidad porque participamos desde el inicio de la creación de la estrategia, más allá de solamente nuestro campo de acción. Y Santiago fue muy ambicioso y nos puso a todos, a todas las agencias, a todos los equipos comerciales, una meta de crecimiento. En ese entonces nosotros considerábamos muy ambiciosa del 16% en un año en el que las perspectivas era que iba a decrecer el mercado. Entonces era una meta que en ese momento sentíamos que era ambiciosa. Y nosotros lo tradujimos a, oiga, aquí hay unas cosas chéveres, ¿cierto? Hay una muy buena historia que contar. Trabajamos formalización de mujeres, hay un tema regional muy importante. Esta compañía es transparente en las cifras y ustedes se van a dar cuenta ahorita que las vamos a compartir con ustedes. Había un tema también de creación de comunidad. Queríamos como consolidarnos como los expertos en tendencias y color. En este escenario todo era positivo, pero lo que más nos gustó a nosotros es que había un plan estratégico que priorizaba las relaciones públicas y la gestión de medios y las comunicaciones como un pilar de la compañía. O sea, no éramos una cosita por ahí aislada, sino era un pilar y estaban dispuestos a invertir no solamente plata, sino el tiempo de los voceros, que era un tiempo muy valioso, pero le iban a dar toda la prioridad para ser una fuente de alto perfil. Yo solo quiero resaltar acá un tema y es ser perfecto. Devuélvete un segundo. Ser perfectamente claro en esos 3 pilares que vemos al lado izquierdo. Si ustedes no tienen eso claro en una organización, si ustedes están trabajando para una compañía y la compañía no tiene claro cuáles son esos 3 pilares en los que ustedes van a trabajar, es muy fácil desviarse de su objetivo. Y si ustedes se desvían de su objetivo, terminan haciendo 1.000.000 de cosas, pero ninguna para cumplir la meta de crecimiento del 16% o para cumplir sus metas financieras. Porque no olvidemos que todo esto que nosotros hacemos no es porque, oiga, chévere, va a salir en la portada del Tiempo, porque chévere me van a hacer la mención. Es porque eso tiene que, ching, ching, mover la caja registradora. Esa es la visión de él. Si no se mueve la caja registradora, a mí tener crisis o no me pone valor. Pero el tema y la clave está en eso, en cómo hago yo para que esto realmente me mueva esa caja registradora y me genere valor. Test número 2. ¿Cuáles eran los 2 criterios que ya habían pasado, que ya contamos? No, esas no son las 2 cosas que nos funcionaron como base de la crisis. ¿Qué más? ¿Quién más es? No, tienen que poner atención porque los regalos son muy buenos. A ver, alguien, ¿cuáles fueron las 2 cosas que funcionaron muy bien? Una buena historia que contar y un tema estratégico priorizado a clase. Muy bien, ella, amiga de ellas todos, por favor, porque ella puede donar un kit. Ahorita te lo doy para que se lo des a alguna amiga. Lo puede llevar a la mamá. Pero debe quedar impedida. Debe quedar impedida. La tercera cosa que nos funcionó es que efectivamente cuando se empezó a materializar este proyecto, nos convertimos en una fuente de valor para los medios. O sea, de verdad Maslow empezó a convertirse en el referente que nos habíamos soñado y empezó a agregarle valor a la compañía. Entonces la compañía nos daba recursos para poder hacer las cosas. Y como dice Santiago, nosotros tenemos que estar integrados en el negocio para que realmente, digamos, nos pongan atención. Es la verdad. Entonces hicimos estas acciones. Por ejemplo, hicimos unos entrenamientos de voceros que eran muy importantes y ahorita cuando vean el detalle de la crisis, las 72 horas, pues esto fue muy importante. Esta parte es clave y miren, es muy sencillo de hacer. Y yo entiendo que dependiendo del perfil de la organización puede ser quizás un poco más complejo. Yo tengo la facilidad que un esmalte le cae bien a cualquiera, hasta un hombre le cae bien el esmalte, porque ese hombre va y se lo lleva a su noviecita y ya ahí quedó. Y esto quedó como un rey. Entonces, el hecho de que yo pueda tener estos esmaltes acá, el hecho de que yo le pueda dar estos esmaltes a la ejecutiva de Fabiola Morera, el hecho de que esos esmaltes se los damos desde
la persona de celaduría de la puerta del edificio hasta el presidente de la compañía cuando nos reunimos, abre puertas. Entiendo que no todos los productos funcionan igual. O sea, yo no me imagino haciendo esto con supositorios, por ejemplo. Pero el tema es, tenemos que consentir y tenemos que abrir esa puerta y ese relacionamiento con, otra vez, con toda la cadena de valor de lo que se refiere a comunicaciones. Entonces, eso lo hicimos y ese primer entrenamiento de voceros y salida, me acuerdo que era los primeros 3 meses, acuérdense que estamos en una línea de tiempo, contacto en diciembre, planeación en enero, febrero y marzo, yo me dediqué a darle la vuelta a Colombia con Mariné, hacíamos una dupla en donde estaba la parte de mercadeo, en donde comunicábamos las partes bonitas de la parte social, entonces ese era nuestro gancho, pero yo llevaba siempre conmigo a la persona que hoy le llamamos un técnico, que es la experta en manicure. Entonces, esta persona experta en manicure, me acuerdo que incluso le cambiamos el nombre, y era como experta en innovación y tendencias. Y esta persona, fíjense que son detalles bobos, son detalles bobos en el sentido que yo no le digo al medio, es que le llego acá con una manicurista para que le enseñe, no. Yo le traigo a usted, señor medio, la experta en innovación y tendencias para que le muestre cuáles son las tendencias que vamos a hacer en uñas. ¿Por qué? Entonces nos involucramos con agencias de innovación y tendencias y tratábamos de trasladar ese conocimiento literal a la uña. Entonces esa dupla abre las puertas. Entonces todos los medios, cuando hacíamos esa dupla, no íbamos por la entrevista que le van a hacer a Santiago por el tema de responsabilidad social, sino, oye, ahí está la persona de tendencias, porque no hablamos con él y hacemos las uñas, y fue una bola de nieve que se fue creciendo, se fue creciendo. Yo hoy no puedo dar una entrevista si yo no tengo a mi experta de innovación y tendencias al lado, porque simplemente pierdo el tiempo. Y lo que terminó pasando es que empezamos a dar entrevistas a todos los medios, o sea, oportunas. Siempre fuimos una fuente confiable. Nos llamaban un miércoles a las 10 de la noche, un miércoles a las 10 de la noche estábamos dispuestos a dar las entrevistas. Siempre fuimos muy consistentes en eso, y cuando Santiago dice que recorrió el país, es realmente recorrió el país. O sea, hubo una gira que incluyó Quibdó, que incluyó Villavicencio, Ibagué. Obviamente vinimos a la costa, todos los municipios de la costa. O sea, realmente lo que hicimos fue construir relaciones muy sólidas con los medios, pero además con algo muy importante, y era que era información transparente. O sea, si nos preguntaban cifras, había cifras. Si nos preguntaban temas de tendencias, había tendencias. Y eso hizo que nos convirtiéramos en una fuente confiable y que se construyera además una relación de confianza entre todos, entre Masglo, entre nosotros, los medios, los clientes, las manicuristas, que sentían que todo lo que venía de acá era una información confiable y precisa y oportuna. Y eso también empezó a disparar la marca. Y al parecer a la competencia eso no le gustó. Entonces, hasta acá quiero ser claro. Cerescos no contrata a Fabiola Morera para un manejo de crisis. Cerescos contrata a Fabiola Morera para hacer la tarea, para hacer el trabajo. Y entonces, hasta acá todo es tranquilo, porque lo único que estamos haciendo es planeando, ejecutando nuestro plan de nuestra carta de navegación que les hablaba al principio. Nos enfocamos en la manicurista, nos metemos al tema digital y tenemos nuestros temas de producto. Y Mariné nos daba esa visibilidad y íbamos de la mano trabajando en esto. Pero el 11 de julio, ya empiezan las 72 horas, el 11 de julio vemos este post. Este post tenía un antecedente. Pero sí, eso te iba a decir. Estos 11 de julio, devuélvanse a marzo. Devuélvanse a marzo. En marzo, un post, si no igualito a este, muy parecido. Y, ¿se acuerdan que les había hablado de otra agencia con la... ¿Quién me dice cuáles eran las 4 agencias con las que yo trabajaba y se gana un kit? No, ¿en serio? Creo que no me están poniendo esa atención. Sí, no. Agencia de comunicaciones, agencia digital. Como quieras, sí. No. ¿Cuál dijiste? Perfecto, muy bien. Entonces, estábamos con esas 4 agencias y a mí me llama en marzo la agencia digital y me dice: Santiago, tenemos este post muy similar a este, me está generando algo de ruido en las redes sociales, y en las redes sociales, si uno no contesta, es mejor contestar. Entonces me acuerdo que llamo a Mariné
y le digo, Mariné, tenemos este problema, ¿qué hacemos? El tema es que nos estaban diciendo que feministas o que estábamos insultando a la mujer y demás. Y para todas estas, me acuerdo que la agencia de publicidad nos había desarrollado un concepto de la marca y demás, y sobre lo que nosotros trabajamos es que Masglo, todo sí. Y todo se vale con Masglo. No se quiere pintar las uñas, no se las pinte. Se las quiere pintar, pínteselas. Y dentro de eso dijimos, oiga, ¿sabe qué? Me acuerdo, 6 de la tarde, en el tablero de mi oficina, y escribí, el esmalte no me define, puede ser lo que quiera hacer, usa lo que quieras y te invito a hacer lo que tú quieres ser. Publicamos eso y murió. No pasó nada más. Ahora sí, te dejo en el 11 de julio. 11 de julio. Vemos este post y vemos que empieza a circular. En estos meses, la persona que lo digamos, puso, el que lo publicó, después se van a enterar de un dato clave. Pero en ese momento nosotros dijimos, oiga, ¿cómo creció ella? Ya tenía una red mucho más grande y estaba calando este mensaje. Y para nosotros hicimos un monitoreo del tema, una escucha, y dijimos, oiga, esto puede ser potencialmente catastrófico para la marca. ¿Por qué? Porque es una marca que llega, el 90% de las consumidoras, más del 95% son mujeres. Y estaba mandando un mensaje que sugería que nosotros éramos violentos contra las mujeres, que era lo básico. Entonces, no, o sea, era más allá digamos, del post, que para alguna gente era chistoso. En últimas, sí quería y sí pretendía hacerle daño a la marca. Entonces hicimos una clasificación juiciosa de, oiga, ¿qué tanto daño puede hacerlo? Y la respuesta era mucho. Mucho porque iba en contra de los principios de lo que realmente hacíamos. Y uno que hace cuando hay una crisis, primero profundizan la información. Encontramos una cosa que era clave y era que el post de origen venía de la competencia. O sea, ella trabajaba en la competencia. Y trabajaba en la competencia no haciendo esmaltes, incluso era un punto de venta que importaba productos de afuera, simplemente vendía esmaltes importados. Y cumplía unos criterios de diseminación de la información y era que tenía un alcance ya importante, se estaba generando desde muchos puntos del país esta misma información y replicando, pero además había un factor diferencial, se estaban sumando influenciadores y se estaba gestando una petición en Change. Entonces nosotros dijimos, ok, aquí hay que actuar. Me acuerdo que eso fue, después analizando el tema, simplemente como dato curioso, pero estas cosas suceden cuando se postea los domingos, porque los domingos todo el mundo es desocupado y está viendo sus redes sociales. Esto es así de sencillo. Esto se gesta un domingo, el lunes me llaman y me dicen, oiga, Santiago, estamos siendo tendencia, y yo, ok, no le paremos muchas bolas. Me acuerdo el martes, la ejecutiva de Fabiola Morera me dice, Santiago, esto está saliendo de control. Entonces ya la cosa cambia de tono un poquito y ahí... Este fue el primer artículo que para nosotros fue una alerta grande. Ya se estaba saliendo de control la conversación y decía, todos contra la buscona. Y nosotros, digamos, adaptamos el nuevo ciclo de modelo de crisis. ¿Ustedes conocen este ciclo? ¿Lo han estudiado? Bueno, les voy a explicar así rápido porque son colegas y es importante que lo conozcan. En los ciclos de monitoreo de crisis de antes, de los modelos antiguos, cuando lo digital no era tan pertinente, uno decía, era el ciclo normal de una crisis, había un artículo de prensa, normalmente era una investigación periodística profunda, y desencadenaba una crisis muy, muy, muy aguda, que normalmente las agencias como yo, si dábamos la cara, dábamos respuesta, pues realmente tenía un bajonazo así de rápido. O sea, en 2 o 3 días se solucionaba y a la gente se le olvidaba. Pero en el mundo digital la gente puede conversar y entra y sale del ecosistema digital. Ustedes alzan la mano los que hoy, lo primero que hicieron fue coger el celular. Todos. ¿Cuántos de ustedes hoy han leído, oído, o sea, han tenido, digamos, contacto con algún medio tradicional, con un periódico, con una emisora? Menos manos. ¿Ven? Pero igual todos entran y salen del mundo digital. O sea, uno no dice, hoy de 8 a 5 soy digital no, o sea, uno es la misma persona. Y entra y sale del mundo digital. Entonces ya no se puede hacer como ese fraccionamiento que a mí, que yo soy viejita, me enseñaban en la universidad. Y era, una crisis es realmente grande cuando sale en prensa, ¿no? Porque uno realmente todo el tiempo está entrando y saliendo
del mundo digital. Entonces, ¿para ustedes se cumplían las condiciones para hacer una crisis? O sea, ¿ustedes le hubieran dicho a su cliente o a su jefe, oiga, ¿estamos en crisis? ¿Sí o no? Mucha gente pensaba que no. Por eso les pregunto, alcen la mano los que creían que sí. ¿Cuántos pensaban que era una crisis grave? ¿Cuántos la verían como una crisis catastrófica? Y ante una crisis catastrófica, uno tiene que definir una estrategia. ¿Cuántas puertas hay acá? ¿Y cuántos números hay? Hay 5. ¿Por qué me falta una puerta? Porque hay una crisis, que es la gente que no siquiera se da cuenta que está en crisis. Entonces es la puerta, que es el 80% de ustedes. Es el 80% de la puerta que ustedes están pasando cosas y uno ni siquiera le da la dimensión de lo que tienen las crisis. Pero como ya sabíamos que estábamos en crisis, ¿y nosotros qué teníamos? ¿Cuál era el punto 3? Teníamos una relación de confianza. Pues el experto de comunicaciones le dice a su cliente, ojo, estamos en una crisis y hay que actuar. Y teníamos 4 maneras de actuar, porque la otra era, ni sabíamos. La primera, quedarnos callados. ¿Cuántos de ustedes se hubieran quedado callados? Yo les digo, el 90% de las crisis en este país se manejan quedándose callados. O sea, la mayoría de gente dice, no vamos a hablar, nadie dice nada, esta compañía sigue como si nada y la crisis se está gestando. ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho, oiga, esto es mentira porque además sabemos que la señora es de la competencia? ¿Cuántos hubieran contado que la señora era de la competencia? Deslegitimar a la fuente. ¿Por qué no? ¿Querían hacer daño? Sí. ¿Le quita la relevancia? No. O sea, el mensaje, teniendo un punto en el mensaje, ¿cierto? La tercera opción es una opción que también se usa mucho para el manejo de crisis y es responder reactivamente. Es decir, identificar en qué grupos estaba la señora y en esos grupos responder. ¿Quiénes de ustedes hubieran hecho eso? Mucha gente. Yo les digo, dentro de mi oficina la mayoría nos recomendaron. Dentro de mi staff decía, hay que responder reactivamente. Sí, había una parte en donde, yo creo que aquí entre la decisión 3 y la decisión 4 es donde empieza como el área gris. Perdón, el 3 y el 5. Bueno, entre el número 3 y el número 5 empieza el área gris. Y el área gris es, ¿lo callo o lo amplifico? Salgo y lo amplifico y acá puede pasar cualquier cosa. ¿Cuántos literal. de ustedes hubieran amplificado la crisis? Nosotros 2. Sí, tú. Tomamos una decisión atrevida. Tan atrevida que tuvo consecuencias. Por ejemplo, cuente la suya. ¿Cuál? La de Jimena. Me iban a echar de mi trabajo. O sea, cuando uno está en la casa, 11 de la noche, y lo llama uno Julio Sánchez Cristo, hasta ahí llego. O sea, hasta ahí llego. Literalmente mi esposa me dice, ¿te van a echar? Y yo le dije, espero que no, espero que no. Pero sí, el tema es ese. Pasaron una serie de cosas que, como el detrás de cámaras que dice Jimena, es que dice Mariné, de qué estaba pensando yo, qué estaba haciendo yo. Lo primero fue entrar en pánico. Y todos somos humanos y todos vivimos de sentimientos y todos tenemos reacciones diferentes a situaciones. La primera reacción que yo tuve, me acuerdo, fue, eso no es nada. La segunda reacción que tuve es, perdón, mierda, me van a echar. Y la tercera, me acuerdo, porque también se cometen errores. Yo nunca había estado expuesto a medios de comunicación. Después Mariné les va a decir a cuántas entrevistas hice yo en un mes. Pero yo nunca había estado expuesto a medios de comunicación y me acuerdo que cometí el error más grande en la primera entrevista. O sea, eso que ustedes dicen que ustedes nunca pudieron haber hecho, o sea, ¿La bobada? eso que Mariné dice, Santiago, si algún día lo entrevisten, nunca haga esto, eso lo hice yo. Se los cuento.
No lo cuente mejor. ¿No? Mejor ignórelo. No. Eso es un delete de su vida, o sea. Miren, me acuerdo porque en ese momento nosotros, si retomamos la historia, acuérdense que yo estaba trabajando con el tema de formalización de las manicuristas. Yo estaba en el Ministerio de Trabajo, reunido con el viceministro, y me llama Claudia Pereira y me dice: Santiago, quieren entrevistarlo, es por teléfono, no se preocupe, que no sea celular. Entonces yo le digo al viceministro: vice, présteme un teléfono donde me puedan llamar. Me dice: sí, tome esa oficina, siéntese ahí, que reciba la llamada. Recibo la primera llamada. Y habíamos hablado un montón de cosas, primera exposición, y yo había estado reunido con la agencia de publicidad, y una de las estupideces más grandes, eso no tiene otro nombre, es nosotros habíamos mirado un tema de los nombres versus, llamémoslo, nivel socioeconómico. Y el tema era que nos arrojaba la información que teníamos, pero no era ningún estudio riguroso, no era absolutamente nada. Las personas más que digamos, más estaban promoviendo el tema era a nivel socioeconómico bajo. Y a mí se me sale esta vaina en una entrevista. Acto seguido, Félix de Bedú casi me asesina en una entrevista. Pero acto seguido de esto, salgo, le digo a Mariné, Mariné, pasó esto. Y yo lo maté. O sea, es un idiota. O sea, ¿cómo hace eso? Le digo, bueno, ya pasó, pero ¿cómo lo corregimos? Entonces, ¿cómo lo corregimos? Muy sencillo. El entrenamiento de voceros, si se devuelven 3 o 4 diapositivas, acuérdense el tema del entrenamiento de voceros. Una cosa es que ustedes los entrenen y otra cosa es que ustedes se expongan. Eso de ser vocero puede ser complejo las primeras veces, la curva de aprendizaje, primiparada, se cometen. Mariné y yo nos empezamos a preparar en el día a día. Santiago lo va a entrevistar tal persona, acuérdese, y generamos ese libreto claro, porque es que en la primera como que no sabíamos todavía la magnitud. ¿Qué me salvó a mí? Que no fue un medio ni radial, ni fue un medio televisivo, era una revista no muy reconocida y el tema quedó ahí. El único que lo revivió hoy fue Félix de Bedú, que afortunadamente yo ya tenía la respuesta correcta y se salvó eso, pero el mensaje es ese, mire, uno no sabe qué tan preparado está hasta que le toca. Dale, sigue. Y ven, seguimos al punto 6 porque es importante definir la estrategia. O sea, cada cosa tenía su riesgo y sus cosas buenas. O sea, aquí no hay fórmula, en una crisis no hay fórmula perfecta. Yo hago manuales de crisis, vivo eso. Y les digo, los manuales de crisis no sirven. Porque los manuales de crisis no conocen la realidad particular de cada escenario. Es imposible prever con tanta anticipación lo que va a pasar. Uno puede tener una orientación. Uno puede, digamos, decir, bueno, estos son los escenarios probables. Pero pues nosotros nunca nos íbamos a imaginar que lo que más le gustaba a la gente, que lo que la gente más reconocía en los estudios de mercado, que eran los nombres, era lo que nos iba a generar la crisis. Y decidimos irnos por las 5, y es amplificarlo. ¿Y por qué amplificarlo? Porque nosotros estábamos diciendo la verdad. Cuando uno dice las cosas y tiene los argumentos para decirlas, pues ¿por qué nos íbamos a esconder? Porque no era verdad que nosotros hiciéramos daño a las mujeres, no estábamos promoviendo la violencia. Es más, si algo tiene Maslow de particular, es que promueve el empoderamiento de las mujeres. Y yo le dije, oiga, Santiago, ¿usted confía en mí? Me dice, sí. Sí, probablemente me echen, pero sí. Sálveme de esta, era... Y elegimos ser tan audaces como nuestros nombres. Y dijimos, pues a partir de este momento vamos a dar todas las entrevistas. Y por todas las entrevistas eran todas las entrevistas que nos pidieran. Un blog independiente, el medio más grande del país, todo. Y vamos a estar disponibles a contar la verdad de todo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas bien, pues porque tiene que esconderse. Y capitalizamos la coyuntura para dar a conocer nuestra estrategia. ¿Cuál era nuestra estrategia? No, la del principio. No la de comunicaciones, la de la compañía. Contar que las manicuristas, que estábamos haciendo con las manicuristas, que va formalización laboral, nuestros canales digitales y ser un generador de tendencias e innovación. Y construimos un mensaje clave y hacíamos una microsimulación. Entonces le decía,
Santiago, W Radio, ya hacíamos una simulación en tiempo real. Nos van a llamar de la emisora universitaria, nos van a llamar de un blog independiente, nos está pidiendo una influenciadora para hacer un Facebook Live. En esa época no existía, pero había un equivalente. Ahí aprendí las contrapreguntas. O sea, uno nunca dice, sí, como usted dice. No, eso no se dice. No estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, pero eso se aprende con la experiencia, sí. Como les digo, uno nunca está preparado para eso hasta el momento que le toca y costó. Y nosotros definimos un mensaje que era además cierto, todo se podía argumentar. Los nombres de Maslow de ninguna manera pretenden definir a las consumidoras o su actitud. Simplemente son nombres de harta recordación que le facilitan a nuestros clientes escoger el color favorito dentro de 140 opciones. Precisamente los nombres audaces son los que tienen mayor número de ventas, además lo cual es real. Y nuestras estrategias de empoderamiento a la mujer, particularmente ese año, habíamos hecho la estrategia de formalización laboral, que le iba a dar la oportunidad de tener pensión y salud a 250.000 mujeres. Acá les hago un paréntesis y es, ¿ustedes saben por qué Maslow tiene nombres en los esmaltes? ¿Al? Para generar recordación. Démosle un kit a la chica de azul, por favor. Pero les voy a contar la historia de cómo funcionaba esto antes, para que entiendan un poquito, para que entiendan un poco el tema. Anteriormente, el presidente de la compañía tenía un maletín, salía, maleteaba, calentaba silla para que le pagaran, le picaba el ojo a la manicurista para que le comprara, y llegaban de la manicurista y le decía, oiga, quiero el rojo, pero ¿cuál rojo? No, el rojo que me trajo la vez pasada. Señora, tengo otras 40.000 manicuristas que me están comprando el rojo. ¿Cuál rojo era? No, el que no es tan clarito, pero no es tan oscuro, pero... ¿El translúcido? No, el translúcido no. Entonces, eran códigos. Entonces, era del 10 al 30 eran los rojos, del 30 al 40 eran los azules, del 40 al 41 eran los verdes. Entonces, era, deme el verde 43, deme el verde... Y eso era imposible para que la gente se acordara. Y hago la relación es porque qué tanto esto tiene que ver con comunicaciones y cómo ustedes desde el área de comunicaciones pueden dar iniciativas al área de mercadeo para que esto funcione. Y salió desde ahí, y desde ahí empezaron los nombres. Ahí todavía no eran atrevidos los nombres atrevidos empezaron en el 2013, pero a raíz de eso se mejoró la venta de la compañía, se organizó y la gente se acuerda de los colores y no se acuerda de un número. Esto me da tip para un clip. ¿Quién me dice 5 nombres atrevidos de Maslow? Tú lo más. Quedó en 3. Necesito 5. A ver. Tú no puedes porque ya ganas. Tú. Muy bien, muy bien. De verdad tenemos unos esmaltes que se llaman Linda, Tierna. Pregúntenme cuánta gente se acuerda de esos. Mire, creo que hacíamos la comparación. Mire, Primera. sí, ejecutiva. Mire, Reconciliadora, hablamos de eso ahorita. yo me acuerdo, en algún momento estábamos trabajando, tal vez era con una persona de la ONU, porque a raíz de todo este problema salieron cosas muy positivas. Ahorita porque eso es ¿Lo equipare? Sí. Ah, ok. Sí. Pero bueno, para hacer el tema corto de lo que les iba a decir, me tocó hacer el listado del inventario de los nombres y realmente de los 140, creo que son 156 nombres realmente atrevidos, solo son como 14 o 16. Pero para que se den cuenta sí, del furor, de lo que me genera el problema realmente no es sino 14 nombres. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos? Capitalizamos la atención de los medios y empezamos a convertir la conversación a nuestro favor y empezamos a ver un cambio en los titulares. O sea, seguíamos siendo la noticia de la semana. O sea, no entiendo por qué, pero seguíamos siendo la noticia de la semana, pero había un cambio en la actitud como nos titulaban y nosotros llegamos a un punto máximo. Estamos hablando la hora 48, cuando efectivamente Julio Sánchez nos dice, mañana vamos a hacer tema del día de la W, prepárense. Con ese prepárense, acentuado. ¿Y qué decidimos? Y esto es muy importante, es el tip número 9.
trabajamos en sinergia todos con un propósito común. Y no es en sinergia Santiago y Mariné, era Santiago, Mariné y las otras agencias. Santiago, Mariné y nuestras manicuristas y Santiago y Mariné y los clientes que empezaron a ser nuestros voceros. Ya la conversación no la estábamos controlando nosotros. Eran las 250.000 manicuristas que en ese momento nos seguían en redes sociales. Pues nosotros, ¿qué habíamos decidido? Amplificarlo, ¿sí? Si íbamos a hacer tema del Día de la W, pues tema del Día de la W de frente. Pusimos post en nuestras redes sociales. Hoy somos tema del Día de la W, llama a defendernos más o menos. Llama a opinar. Lo importante de esto es tomar las decisiones a tiempo. O sea, son cosas que van pasando, como les digo, esto empezó un domingo, nadie le paró bolas. Lunes, de pronto, el martes revienta. Digamos, el martes es como cuando decimos, esto es crisis. Entonces, ahí empieza a contar. Me acuerdo que esto pudo haber sido el jueves, corrígeme si estoy equivocado, pero el jueves fue, Mariné, mañana 7 de la mañana nos vemos en las oficinas de On Brand, me acuerdo que fue, todos. Y todos es que yo citaba todas las agencias. ¿Por qué? Porque es que yo necesitaba el letrero de manicuristas, me lo hace On. La estrategia digital me la hacía Wasabi. Mariné me tenía que coordinar todos los medios de comunicación y todas las respuestas. Las manicuristas sabían que... Entonces, yo estaba... háganse de cuenta como un plan unificado de mando. Esto era... Tengamos un head office acá donde estemos todos, yo los quiero ver a todos, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, porque de lo contrario pasa muy rápido, pasa muy, muy, muy rápido. Y si uno no está preparado para hacerlo y no tiene a todos los actores ahí, si On Brand se hubiera demorado 3 o 4 días en entregarme una pieza, que es lo que normalmente se puede demorar una agencia, no me sirve. No me sirve porque es que yo necesito salir mañana porque ya sé que viene Julio Sánchez Cristo a decirme que usted es el tema del día. Y ese día dijimos, hagamos una reflexión, ¿será que la estamos embarrando? Y tomamos la decisión de hacer un hashtag, que era nombres atrevidos más glossy, nombres atrevidos más glossy. Y eso nos daba también la posibilidad de que Santiago tuviera una respuesta si le preguntaban, ¿ustedes van a acabar los nombres? Porque Si eso respuesta... era lo que todo el mundo apuntaba. Oye, ¿qué van a hacer? Saquen los nombres del mercado. Oye, yo no puedo sacar el nombre más vendido de mi portafolio. Nosotros... A ver, volviendo a lo que les decía inicialmente, yo vivo de la venta, yo no vivo de si salí en medios o no salí en medios, yo vivo de la venta y usted me está diciendo a mí, y me acuerdo de una entrevista que fue puntual eso, decía, yo no puedo retirar el producto número 1 de mi portafolio porque a usted le parece que el nombre no es. Y acá viene un tema importantísimo y es, ¿qué es el nombre? Y trabajando con la persona del Ministerio de Trabajo que hoy en día trabaja en la ONU, Lina Arbeláez, yo le decía a Lina Arbeláez, ¿qué puedo responder ante esta situación? Abogada, sabia, me dice Santiago, ¿qué dice el diccionario? Entonces buscábamos fufurufa, buscábamos buscona. Los invito a que lo hagan, busquen en el diccionario. En realidad, mujer de vida alegre, mujer de cascos ligeros. O sea, si ustedes lo sacan de contexto y lo ponen en una definición de la Real Academia de la Lengua Española, no dice nada malo. El contexto se lo da la sociedad. Y ese es el punto clave en el que nosotros decimos, mire, yo la verdad no soy nadie para venir a juzgar a si la señorita es fufurufa o buscona porque está usando un esmalte. Ahora, y si es fufurufa, ¿qué? ¿Cuántas personas en este país no viven de esa labor? Sí, de hecho es una profesión respetable y uno puede trabajar, hay zonas de tolerancia donde lo permiten. Entonces al final el tema es, yo no soy nadie para juzgar a la persona. Y la respuesta fue increíble. Yo les quiero contar, hoy tenemos 400.000 seguidores en Facebook, porque la gente activamente empezó a llamar. Y yo les quiero decir, acá tenemos el caso de la W, esto mismo estaba pasando en todo, en emisoras juveniles, la Mega lo cogió como tema del día, o sea, los medios del país lo cogieron como tema del día y lo que encontrábamos era que la gente llamaba a defenderlo y pasaron cosas como, por ejemplo, se empezaron a crear una cantidad de memes como que este es mítico, que fue aguardientera. ¿Y quieren saber algo? Lo desarrollamos. Lo desarrollamos después. Un esmalte, un brillo que olía a anís.
El único problema es que realmente se volvía un poco cansón después de 2 horas uno oliendo a islas, entonces por eso nunca salió al mercado. Pero señor que se lo inventó, gracias, o sea, bienvenido, Sí. porque fue realmente, digamos, una respuesta espontánea y fue la gente la que empezó a hablar por nosotros. Y logramos cambiar la narrativa. Realmente lo que terminó pasando era que ya cercanos a las 72 horas, el país nos estaba defendiendo. O sea, se había convertido totalmente la tendencia. Pero yo creo que un factor que fue determinante, y les quiero decir, las columnas de opinión serias hablaban de los nombres de Maslow. O sea, realmente, cuando Creo les que- digo el país estaba volcado a los nombres de Maslow es porque estaban marcados. Pero esto fue, yo creo que lo que cerró la crisis. Matador nos hizo una caricatura, ¿sí? Todo, o sea, era ridículo. Y el día de la entrevista de la W, pues obviamente Santiago habló, obviamente también habló la persona que lo había publicado, los defensores, los en contra, todo, pero pues realmente sentimos que era una conversación muy justa porque también nuestras manicuristas llamaban. Pero en el minuto 18 de esta intervención, porque son obviamente 6 horas, 8 horas de programa, pasó una cosa que nosotros dijimos, esto llegó a un nivel nuevo de manejo de crisis. Aquí se los voy a poner. Directora del museo o director del Museo Nacional. Su invitado. Perfecto. Un oyente, noticias, Rafael y Claudio. Sofía, ¿dónde está? En Bogotá. ¿Y del esmalte qué hacemos? Del esmalte de Julio, yo creo que le podríamos seguir diciendo a Camila la fufurufa de la W, porque como a ella le parecen tan graciosos esos nombres. No, es que ahí está equivocada nuestra oyente, porque el Exactamente, hecho que mira. usted se A ponga el defenderse, esmalte mira. fufurufa no significa que es fufurufa. O si usted se pone un esmalte diva, ¿considera usted que es diva? No, Ah, entonces, una cosa es que usted se ponga un esmalte y otra cosa es que eso la defina. Porque sí le voy a pedir un poco de respeto. No, eso no es... No, le voy a pedir un poco de respeto a usted, porque usted es la que acaba de llamar a decir que porque yo me pongo un esmalte, así es que me debo llamar. A las demás mujeres no nos gustan esos nombres. Bueno, que a usted no le gusta me parece perfecto. Pero a usted sí le gustan. Sí, pero el hecho de que yo me ponga un esmalte me hace fufurufa. Le pregunto a usted que si usted se lo pusiera eso, ¿la hace fufurufa? No, pero no me gusta. Ah, bueno, pues yo la Gracias, respeto muy mucho. amable. Bueno, Pero que gracias. usted me diga a mí de una manera, por cuenta de que yo uso un esmalte, sí me parece una falta de respeto. No, es que usted no lo usa, pero le gusta. No, yo sí lo uso. Yo sí lo uso. Entonces, y que lo use me hace fufurufa. Eso es como si pusiéramos... a Le los hombres- pregunto, señora, respóndame. Sí, eso es Que como yo si- use el esmalte de fufurufa me hace fufurufa. No, pero le Ah, gustan bueno, los muchas nombres. gracias. Eso es Le todo lo que gustan quería los saber. nombres. Sí, gracias a usted. Ustedes ven, Camila terminó diciendo nuestro mensaje. Y cuando logramos eso, y eso se replicó en todo el país, fue que dijimos, podemos respirar. Esta llamada fue crucial, yo creo que fue como lo que marcó la diferencia. ¿Y qué terminó pasando al día siguiente? Pero espérate, yo te quiero hacer un feedback de eso también, y es, ¿ustedes por qué creen que Camila hizo eso? Porque nosotros, desde el inicio, estábamos generando relacionamiento con medios y Camila estaba dentro de nuestra base de datos de relacionamiento con medios. Camila conocía la marca, había recibido los kits de publicidad, los kits de como estos que recibieron hoy, invitándola a usar la marca, conociendo la marca, úsela. Y no es que nosotros le hayamos pagado a ella, pero ella conocía la marca, sabía los productos y pues si se le mandamos una ancheta de productos, sin duda la usó. Sin Y duda la además usó. conocía, digamos, la trascendencia social, porque nosotros siempre a todo le contábamos lo que tenía detrás de verdad la marca. Entonces ella sabía, por ejemplo, que habían 250.000 manicuristas que por esta crisis podían correr riesgo sus trabajos. Y fíjense que por esto mismo les recalco el mensaje del inicio. Cerescos no contrató a Fabiola Morera para resolver la crisis. Cerescos contrató a Fabiola Morera para hacer toda la planeación y programación y alinearse a los objetivos de la marca. Razón por la cual 3 meses antes estábamos haciendo esto. Si yo contrato a Fabiola Morera solamente para la crisis, Camila nunca hubiera recibido ese kit y quién sabe qué hubiera dicho. Lo que terminó pasando después es que los medios empezaron a decir, oigan, en serio, este país estamos tan mal que una semana, este es el tema del día. O sea, empezaron a ver temas y empezaron a decir acá. Buscona se convirtió en la tendencia realmente. Y hay un tema aquí comercial. Cuente cómo aprovechó esto comercialmente Bueno, usted.
Claro, hay dos componentes a la historia. Está el componente, oiga, venga, apaguemos esta crisis o maximicemos la crisis, que fue lo que hicimos, pero abordemos el problema. Y el otro lado era, ¿cómo hago yo para darle la vuelta a una situación negativa y hacer que se me mueva mi caja registradora? Entonces, nosotros estamos en esto y yo como director de mercadeo les digo, señores, háganme un favor. Paren producción, nosotros hacemos producción en línea, le dije, paren producción, no me importa qué colores están produciendo, nos vamos a agotar en estos productos, nos vamos a agotar en Buscona, Fufurufa, Esquivana, en todos los nombres atrevidos, nos vamos a agotar. Les dije, hágame un favor, hagamos un kit ya mismo, duplique producción y sacamos un kit de Buscona, Muérgana, Fufurufa y Casquivana. Y llenamos el canal de distribución. Y literalmente, o sea, porque uno tiene que aprovechar las crisis. Como les decía, yo vivo del ching ching, yo no vivo de la reputación. Entonces, el tema es ese. El tema fue, llenamos canal, aumentamos producción. Conclusión, incremento de las ventas del 50% por los siguientes 3 meses. Cerramos el año con un crecimiento total del 36%. Entonces, el tema es, listo, sí, fue una crisis, bonito, la crisis, pero chévere, Mariné se ganó un premio, pero el tema es ching ching, o sea, cómo me mueve a mí la caja registradora. 72 horas después, en la siguiente edición de la revista P&M, que es la revista de nuestro sector, fuimos portada. Y fuimos portada precisamente por el manejo que se le dio. Y dentro de eso cito una parte que hizo Camilo Herrera de Radar, que es una consultora de consumo bastante seria, y dice, Masglo será un caso icónico en Colombia porque es una de las pocas marcas que al ser afectada fue inmediatamente defendida por sus compradores, al punto de lograr un récord de ventas, un enorme free press y un reconocimiento público del poder de su marca, sin haber hecho ningún tipo de inversión para ello. Simplemente cultivaron lo que habían sembrado. En los siguientes meses, esto fue lo que pasó. Masglo, como les contó Santiago, se volvió una super brand, ¿cierto? ¿Cuántas botellas yo les dije que tenía cuando nosotros lo recibimos? Clarísima, ya no sé quién darle. No, yo se la daría al joven de camisa negra atrás. Listo. Tuyo. Pues para tu novia o amiga. Sí, la mamá, la novia, la tiniebla. Unas maldas. La bandida. Tuvimos en esas 72 horas 418 clippings positivos. Y en el siguiente mes visitamos 426 medios de comunicación contando lo que había pasado. Bueno, continuamos con, desde el punto de vista de mercadeo, además esto abrió una cantidad de temas nuevos. Ahora todo el mundo quería trabajar con Masglo, literal. Ahora sí, hasta... Éramos sexys. Me da risa porque es que hasta los de On Brand entonces decían, yo le hago las piezas, pero siempre póngame ahí en una esquinita. El tema es, todo el mundo empezó a llamar a que quién era mi agencia de comunicaciones, que quién era mi agencia creativa, que cómo habíamos hecho. Entonces, nosotros fuimos muy selectos en lo que queríamos hacer. Entonces, lo primero es, empezamos a trabajar con Reconciliación Colombia. Nosotros siempre hemos tenido la parte social muy clara y ese era nuestro caballo de batalla. Esto es importante y es el tema de cómo integro yo mi cadena de valor, cómo integro yo a mis manicuristas, porque es que ustedes se ponen a pensar, las manicuristas pueden ser uno de los gremios más desprotegidos de este país. Estas personas no tienen salud, no tienen pensión, muchas veces no han terminado educación, tienen una primaria, madres, cabezas de familia, separadas. Es gente realmente que le toca muy duro en la vida. Entonces nosotros decíamos, ok, trabajemos para ellos y seguíamos trabajando nuestra parte de formalización con el ministerio. Empezamos a trabajar con Reconciliación Colombia. Reconciliación Colombia es un programa de la revista Semana y lo que buscábamos era eso, era empoderar a la mujer. Si ustedes se ponen a pensar, la manicurista lo que tiene es una empresa monoempleado, pero esta señora hace todo, desde levantar a sus hijos a las 3 de la mañana a cocinar porque ya no vuelve,
hasta hacer 10 o 15 manicures al día para ganarse unos 40.000 pesos al día. Entonces, a esta gente le toca muy duro. Trabajamos después con la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá. Hoy es una iniciativa muy bonita que estamos replicando en Cali. Sacamos un esmalte que se llama la línea púrpura. Es el único esmalte de Masglo que tiene un teléfono en vez de un nombre. Entonces es para que las mujeres, como les impiden llamar a la gente a pedir auxilio cuando son violentadas, el esmalte siempre lo tienen con ellas en la en su manetín o lo tienen siempre en sus tubos, entonces no les permite poder llamar. Sacamos el sello de Equipares y la compañía se certificó como Equipar. Lo curioso es que es como al revés, porque los hombres son minoría dentro de la empresa, somos como el 5%. E hicimos otras campañas para causas que importaban. Por ejemplo, hicimos hepatitis C con el amarillo. O sea, realmente lo que nos dimos cuenta es que la marca y los nombres eran tan poderosos que podíamos transformar el país y profundizar las estrategias que habíamos hecho para cambiar. Bueno, después de la crisis yo voy... Santiago logró el trabajo de sus sueños. Sí, hoy trabajo para eso. Me dedico a pescar, a pasarla bien. Y una compañía que hace este tipo de juguetes para todo Sudamérica. Entonces yo soy el gerente comercial para todo Sudamérica de una marca de BRP, que son productos fuera de terreno. Y nosotros fuimos la primera agencia colombiana, de origen colombiano, en ganarnos este reconocimiento global de mejor manejo de crisis. De hecho, creo que fuimos la primera agencia de origen latinoamericano en ganárnoslo, porque normalmente las crisis que consideraban eran todas las norteamericanas. O sea, para ellos, además que buscaban, pues, Masglo es una empresa en Colombia muy importante, pero pues en el mundo no es una empresa global. Y les pareció tan innovador que este caso, digamos, esta es la primera vez que lo compartimos en una universidad, pero se empezó a convertir en un referente de una manera diferente de manejar una crisis. Y ahora trabajamos juntos desde diferentes roles, pero todavía juntos en pro de la compañía, pensando en el siguiente paso. Ser mujer no es fácil, así que siempre uno tiene que tener la actitud de que puede hacer todo lo que se proponga. No necesito ser par, puedo ser impar y no pasa nada. Todo el mundo está siempre pensando como, te van a dar ganas de casarte, y es como, no me interesa. Fue una decisión de amor propio, de tomar decisiones de no seguir permitiendo el abuso, de no seguir permitiendo el maltrato. Buscona no es en la palabra mala, sino en buscar por todo lado lo que el Estado me pudiera dar, lo que la gente me pudiera brindar, lo que tú pudieras coger de allí, el pedacito que te sirviera de cada lado. Uno no es quien para agradarle a todo el mundo, pero uno sí debería ser quien para agradarse a uno mismo y en parte complacerse a uno mismo. Es complicada, desde que uno ama lo que hace y se sienta bien con lo que uno haga, pues para qué preocuparse, ¿no? Si yo escogí eso para mi vida, pues tengo que afrontar las consecuencias. Todas tenemos nuestro lado malvado, pícaro y fufurufo. Eso es totalmente cierto. La palabra rebelde lo ve como, te saliste del esquema. ¿Cuál esquema? O sea, ¿dónde está el esquema? ¿Dónde está escrito qué es lo que uno debe hacer? Las cosas no son fáciles y las cosas más luchadas son las que tienen más recompensa, nos gustan más. Yo me cansé de trabajar para otra persona y dije, no, lo puedo hacer, me voy a independizar. Porque hay más libertades para un género que para el otro. Pues no tiene ningún sentido. Yo puedo hacer lo que me provoque y nadie me tiene por qué juzgar por eso. Cada mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida. En la vida no hay límites, los límites no los ponemos nosotros. Me siento orgullosa de ser la persona que soy y si volvieran a ser, volvería a ser la persona que soy.
sientas, creas, pienses todo sí. Muchas gracias. ¿Tenemos concursos? ¿Cómo? ¿Tu nombre es? Recuérdame. Cristina tiene las estadísticas del comportamiento en redes de la conferencia y las 2 personas que más tuitearon tienen premio. ¿Y ellas son? 2. Tenemos 3. 3. Bueno, no, pero hay preguntas. No, por supuesto las preguntas. Pero... Mientras Cristina nos dice, hay preguntas, alguien... Ya se lo paso y ya. Bueno, mi pregunta sería a nivel internacional, como la marca también tiene presencia en otros países, ¿cómo ha sido la experiencia desde los nombres y también con la crisis? Y si tuvo alguna implicación o si a partir de allí tomaron otras decisiones para ese mercado. Buena pregunta. El mercado que más se vio afectado y que más interacción tuvo fue España, en donde realmente abordamos la crisis de la misma manera que la abordamos aquí en Colombia. No tuvimos ninguna implicación, llamémosla legal, tuvimos un par de amenazas legales que realmente nunca se llegaron a cristalizar. Entonces, nosotros realmente no tuvimos ningún cambio, no cambiamos la estrategia y seguimos lanzando nuestros productos y nuestros nombres atrevidos. Tal vez de pronto para complementar, a nivel de prensa sí tuvimos requerimientos de medios internacionales, muchos. De hecho, si ustedes googlean van a encontrar que hay medios en inglés que hablan de Maslow. Entonces realmente sí, o sea, digamos, sí fue una noticia global desde ese punto de vista, pero pues digamos, siempre se manejó de una manera consistente y aquí volvemos a lo mismo, cuando uno sabe que dice la verdad, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Otra pregunta ahí? No sé dónde está el micrófono. ¿A quién le dieron prioridad en ese momento? ¿O quiénes eran, ¿a quién le daban más importancia a ustedes? ¿A los clientes? ¿De pronto su dinero? ¿A los trabajadores? A todos. O sea, en un momento de crisis no hay mejores ni peores, ni más importantes ni menos importantes. O sea, es tan importante, como yo les digo, o sea, les dimos entrevistas al medio que fuera, en el orden que viniera llegando, por ejemplo, desde el punto de vista editorial, pero desde el punto de vista digital, pues la agencia digital estaba trabajando con la comunidad de manicuristas. La fuerza comercial de Maslow estaba trabajando con los grandes compradores. O sea, realmente, cuando yo hablo de que hicimos una sinergia en un propósito común, es que había un propósito común, y el propósito común era salvar la marca, y era hacer de esto una enorme oportunidad. Entonces, realmente, yo creo que una de las lecciones que uno siempre tiene que tener, aquí obviamente mi expertise es el tema de prensa, y era el core, digamos, de donde surgió la crisis, pero pues realmente a nivel compañía sabíamos que era un momento donde todo estaba en juego. Estaba en juego la compañía, nuestro trabajo, pero también estaba en juego, digamos, la gente que trabaja allá, que no son menores, no es un número menor, es muy, muy importante. ¿Otra pregunta? ¿Cómo se dieron cuenta que había sido la competencia la que había iniciado, que había tenido la iniciativa de...? Eso sí es muy fácil, se hace la trazabilidad del post y llegamos a donde esta persona. Entonces... Fue en minutos. Sí. Tanto que se mandó cerrar todo al... Sí, pero se murió de susto. Nunca nos puso la cara a nosotros. Yo creo que quise contactarlo una vez para darle las gracias, pero no fue posible. ¿Han tenido alguna otra crisis a partir de esta o antes de esta y cómo la han manejado? No, realmente el único intento de crisis previo fue el que fue en marzo, que se manejó, digamos, de la misma manera, pero no se desató tan fuerte, pero no hemos tenido ninguna otra crisis. Lo que sí te digo es que el tema de los nombres siempre sigue, digamos, siendo recurrente, y por eso es que, bueno, no les voy a hacer concurso. Un kit para alguien que haya participado en Mi Poder es Ser. ¿Alguien participó en Mi Poder es Ser? Mi Poder es Ser es una campaña que está vigente en este momento. Lo que vieron ahorita
está vigente en este momento, porque realmente, digamos, una de las cosas que aprendimos es que teníamos que ser responsables a largo plazo con el tema de los nombres, no podía ser una cosa que podíamos dejar desaparecer. Esto que vieron es real, o sea, pasó de verdad. De verdad nosotros los convocamos a ellos para oír de manera intuitiva lo que estaba pasando con los nombres y salieron estos resultados, que además yo les invito a que sigan la red de Maslow porque los resultados son maravillosos. O sea, por ejemplo, hay una que es que dice que el nombre que escoge es tejedora, y uno se pregunta por qué, dice porque yo soy tejedora o sea, soy la que en la familia entrelace todas las relaciones. O sea, las interpretaciones son tan particulares y tan individuales que por eso es que nosotros ahí decimos que encontramos poder. ¿Acá tenías una pregunta? No cambió nada. La creación de nombres nuestra, primero, es muy curiosa. Realmente esto, como les decía al principio, es una compañía súper plana. Nosotros tenemos base de datos y a raíz de la crisis conseguimos una base de datos aún más grande. Sale el nombre, sale un color, le gusta o no le gusta, se propone al presidente. Eso sí, el presidente es el que en teoría tiene como la última palabra. Porque los nombres son un tema, ¿no? Obviamente. Sí, los nombres son un tema o sea, de nivel del presidente. O sea, yo no puedo poner un nombre sin el ok de él. Pero Juan, tú dijiste que tenías el temor de que te iban a votar. ¿Qué dijo tu jefe? No, esto es muy divertido, porque una cosa es mi jefe, que es el presidente de la compañía, y otra cosa es el dueño de la compañía, que hoy en día tiene 89 años. Me acuerdo que estaba en Miami y lo llamé. Luis Arévalo. Le dije, don Luis, no sé si usted sabe lo que está pasando. Me dijo, sí, Santiago, algo he oído. Y me dice, pues, ¿y qué opina? Y me dice, Santiago, que hablen bien o mal, pero que hablen. Con eso yo quedé tranquilo, yo quedé tranquilo, y entonces fue divertido esta parte. ¿Creen que si hubieran escogido, o sea, definido otra estrategia, hubiera dado el mismo resultado? De frente yo te digo que no, por dos cosas. Por ejemplo, si yo hubiera optado, ¿se acuerdan las puertas? Si yo hubiera optado por la segunda puerta, que era quedarme callado, seguramente no hubiera tenido tanta resonancia y seguramente no se me hubieran agotado todos los colores del kit que lanzamos de manera comercial. Entonces, el haber amplificado, hoy lo puedo decir pues, porque ya pasó, miro por el retrovisor y lo hubiera hecho 10 veces igual, hubiera vuelto a amplificar la noticia por algo que dice Mariné, porque estábamos diciendo la verdad, no estábamos diciendo nada malo. Sí. ¿Plataformas de monitoreo que usaron en redes? Todas las disponibles. O sea, realmente, digamos, ahí es donde las agencias, o sea, el trabajar en sinergia funciona, porque no todo el mundo puede estar pensando en todo, pero las digitales nos decían en las escuchas, ojo, la empresa, obviamente las empresas de monitoreo de medios, porque en ese momento se activaron todas las que había en el mercado, porque eso todavía está en proceso de inventarse, nos estaban reportando en tiempo real, pero yo creo que ahí funciona mucho, y les soy muy franca, que los medios como ya sabían quiénes éramos, sabían quién era la agencia, quién era Santiago, pues nos llamaban directamente, o sea, no había como barreras para acceder a la fuente. O sea, nosotros ahí éramos la fuente directa y no pusimos ninguna barrera, o sea, podían contactarnos por WhatsApp, por teléfono. Yo me acuerdo que Santiago dio entrevistas en los lugares, o sea, en la terraza de mi oficina, en Maslow, donde fuera, en la calle, donde lo cogieran. Y pues realmente eso era lo que queríamos mostrar, que no teníamos nada que esconder. ¿Alguna otra pregunta? Atrás primero. ¿Qué los hizo tomar esa decisión de amplificar la situación que estaban teniendo en el momento, en vez de no responder, quedarse callados? Y también si dimensionaron el tamaño del resultado que dio, de lo grande que les resultó, o simplemente dijeron vamos a arriesgarnos, estamos diciendo la verdad y ya, pero no dimensionaron todo lo grande que pudo resultar. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nadie está preparado para la crisis y yo por lo menos nunca me imaginé la magnitud que esta crisis podía ser. O sea, literalmente dije,
es una vieja mamona en Facebook, ya. O sea, después ya pasará. Pero a medida que no pasa, y que no pasa, y que no pasa, y se activa todo, el tema es, uno nunca lo ve venir, y como decía María, uno nunca está preparado para eso. Si yo te digo que es que yo tomé la decisión correcta, te diría no. Yo no la tomé, la tomamos entre los 4 implicados, y esto es algo que hemos resaltado todo, pero para mí el trabajo en equipo es importantísimo en este tipo de situaciones, y por eso el mensaje para ustedes que están acá es, en las empresas que ustedes estén, mire, yo, como les decía, yo trabajé 10 años en la industria farmacéutica, y mis agencias de comunicaciones siempre estaban, ni siquiera, teníamos área de comunicaciones, siempre estaba allá, en otro piso. Nunca interactuaba conmigo, ay, sí, que salimos de prensa, que hicimos, pero nunca había trabajado yo en una empresa en donde el área de mercadeo mandara al equipo de comunicaciones, tenerlo cerca. Y eso es, para mí es campeón porque si, otra vez, el tema radica es en el trabajo en equipo que hice yo. Me han preguntado 10 veces, no fui yo, no fue Mariné, no fue On, no fue Wasabi. Nos han preguntado si nos la inventamos nosotros. Fuimos todos. O sea, nos han felicitado. Sí. Nos ven como muy buenísima la estrategia que se inventaron de los nombres de Maslow. Fue una crisis realmente. Entonces es ese trabajo en equipo entre todos, porque no fue una decisión mía, fue una decisión que tomamos en su momento, como se iban dando las cosas. Tú tienes que tomar decisiones, buenas o malas, pero tienes que tomar decisiones. Una de las cosas que he aprendido últimamente en el trabajo es que también no hay decisiones perfectas y nunca vas a tener la información perfecta. Entonces llega un momento en la vida en que tú tienes que tomar decisiones direccionales. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros tomamos decisiones direccionales porque pensábamos que era por ahí y nos funcionó muy bien. Desde la perspectiva de agencia y de comunicador, usted tiene que ser muy responsable en la incidencia del negocio, ¿sí? En la incidencia de los trabajos que hay detrás. Y nosotros, como les digo, cuando hicimos la clasificación, la hicimos como potencialmente catastrófica. Y cuando uno habla de potencialmente catastrófica, pues también proyecta que si una cosa se maneja bien es potencialmente muy buena. Pero pues realmente, digamos, también depende del nivel de confianza que te tenga el cliente. O sea, y yo les digo, yo haciendo esto desde los 16 años. O sea, yo ya llevo 20 años de mi vida, tengo 36, haciendo manejos de crisis. Y yo he visto todos los escenarios, todos, donde uno le dice al cliente, mire, le sugiero esto, y le dicen no. Pero es que el manual dice, ahí funciona el manual. No, yo soy el dueño de la compañía y no quiero hacerlo. Pero acá había una relación sólida de confianza cuando uno le dice, mire, esto hay que abordarlo y hay que abordarlo de una manera permanente porque no se va a volver a repetir. No va a haber 2 temas del día en la W. ¿Sí? O esto acaba la compañía y de paso nuestras carreras, o esto se vuelve una oportunidad enorme para contar lo que se está haciendo bien. Entonces yo te diría, probablemente hubiera sido una crisis más. ¿No hubiera acabado la compañía? No. Si lo hubiéramos hecho, digamos, dándole respuesta a la persona, que era como la opción, la siguiente opción, porque quedarnos callados no iba a pasar, pues probablemente, pero tampoco hubiera sido una oportunidad para transformar las narrativas. Y esto es lo que, digamos, desde el core de comunicación, digamos, es el mayor aprendizaje, y es que uno puede cambiar las narrativas en 72 horas. Vigésima primera Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.